¿Quieres hacer pasta casera pero no tienes esto? Pues te enseño a hacer orecchiette. Solo necesitas harina, agua y un cuchillo. Y si yo puedo hacerlo, tú también. ¿Que vives cerca de una tienda italiana? Compra sémola rimacinata. Es mejor que la harina en todos los aspectos, desde el sabor y la textura hasta el color. Pero si no encuentras, no te preocupes porque las orecchiette te saldrán buenísimas tanto con harina 00 como con la normal. Haz un volcán y echa el agua, que si está caliente mejor porque así se hidrata mucho más fácil la masa. No la eches todo de golpe, sino que mejor la vas integrando poquito a poco. La espátula no es necesaria, o sea, aquí una nonna italiana pasaría directamente a las manos. Y tu objetivo ahora mismo es intentar juntar todas estas migas en una masa única. Tú simplemente le das ahí vueltas, lo vas aplastando, doblando sobre sí mismo y recogiendo toda la harina de la mesa. Lo único que hay que evitar es poner los dedos debajo de la masa porque fíjate, se rompe. Yo te recomiendo hacerlo como estás viendo en pantalla. Doblas la masa sobre sí misma y con la palma abierta la empujas. Yo diría que unos 15 minutos con energía. Cuando veas que la masa se ha puesto un poquitín durilla pero aún así rebota cuando intentas hundir el dedo, es el momento de dejarla descansar una media horita cubierta de papel film. Enrolla tu buñuelo y trátalo con amor. Ahora bien, la salsa esta me la acabo de inventar, tú puedes realmente echarle lo que te dé la gana, pero he querido combinar un poquitín de Italia con España usando este tremendo chorizo. Me flipa el de esta marca porque no tiene conservantes ni cosas raras, es simplemente cerdo y su tripa. Empiezo cortando y pelando una cebolla bien fino y picando también un par de dientes de ajo. Aceite de oliva virgen extra para la sartén y echamos el ajo y la cebolla para que se doren un poquitín. Fuego medio y apartamos mientras cortamos el choricito. A mí me gusta también la textura del chorizo cuando está tostado y son trocitos un poquitín más grandes, pero si te gusta que sea más homogéneo te recomiendo que lo cortes en trocitos mucho más pequeños de lo que lo he hecho yo aquí. Para la sartén también con el chorizo y fíjate qué método tan fácil tengo yo para cortar y pelar aquí un pimiento, simplemente con las manos, no necesitas nada más. Hundo los dedos en la parte superior en forma de círculo, lo abro y pues la parte con las semillas simplemente se sale sola. Córtalo en pedacitos no muy grandes y resérvalo. Al cabo de unos 5 o 6 minutos verás que tu cocina huele a gloria y es el momento de desglasar la sartén con un poquitín de vino blanco o vino tinto, que aquí no hay ninguna norma a seguir. Y en cuanto ya no sientas el olor a alcohol, echamos aquí el pimiento y la salsa de tomate. La de marca Mutti es simplemente la mejor que existe calidad-precio, eso es indiscutible. Y más si es la variante de polpa rústica que tiene pedacitos enteros de tomate. Como especias me gusta echar un poquitín de pimentón, sal, pimienta y como me sentía atrevido he dicho pues voy a echarle también un poquitín de chili para darle así ese toque picantón. Lo dejo a fuego medio bajo unos 20 minutos y me pongo directamente a hacer las orecchiette. Cortamos un pedacito de masa y guardamos lo demás en el papel de film para que no se seque y hacemos churritos más o menos del grosor del dedo pulgar. Ahora con la espátula o con el cuchillo cortas pedacitos del tamaño que tú quieras. Insisto que cuando hacemos pasta no hay normas, simplemente hay que disfrutar, hay que jugar como si fuese plastilina y dejar que tu creatividad fluya. A mí me gusta hacerlos más bien pequeñitos, así que corto trocitos de 1 centímetro. Ahora viene la única parte un poquitín difícil de todo esto, que es formar las orecchiette en sí con el cuchillo. Hay muchas formas de hacerlo, pero la más sencilla es que con la punta de un cuchillo para untar, hagas presión en el extremo superior y bajes haciendo un poquitín como una C. Aquí te lo enseño desde todos los ángulos y no te preocupes porque no te va a salir bien a la primera. Pero ¿sabes qué? No importa, porque te salga de la forma que te salga, está buenísimo para comértelo igual. He hecho un par de ellos mal aposta para que veas que aún así no pasa absolutamente nada. Lo único importante es que todos tengan más o menos el mismo grosor, para que se cocinen todos con el mismo punto. Y te preguntarás ¿por qué estamos haciendo esto con un cuchillo y no con el dedo? La respuesta es tan fácil como que la sierra del cuchillo crea una parte rugosa en la parte interior de la orecchietta, lo cual causará que la salsa se adhiera con muchísima más facilidad. Y después de pasar el cuchillo abrimos la orejita, le damos la vuelta. ¿Tú qué piensas? ¿Se parece a una oreja, sí o no? Ya ves que a mí me gusta hacerlas como por packs. Primero aplasto un montón y luego las abro de una en una. En Italia hacer pasta siempre es una acción social, por lo tanto si te rodeas de más gente que te puede ayudar, muchísimo mejor. Mi novia se ha ofrecido voluntaria para ayudarme, para nada obligada, así que hemos tardado poquísimo en acabar y eso que estamos haciendo prácticamente unas 6 porciones aquí, o sea, es una locura. Pero es lo que recomiendo, ya que te pones a hacer pasta, al menos haz para que te dure y la puedes congelar, la puedes secar o directamente la cocinas y la dejas en un tupper con la salsa. Ahora que ya tengo la mesa llena de orecchiette, pongo agua a hervir. Sala el agua cuando ya esté hirviendo y la pasta para adentro. Cuando se te
trata de pasta fresca y en concreto esta que es simplemente harina y agua, necesita muy poco tiempo para cocerse. Con 3 o 4 minutos ya estará lista, pero tú la vas probando para asegurarte de que no tiene sabor a harina. Cuando notes que está en el punto perfecto, lo echamos todo para la salsa. No te preocupes si también cae agua porque es mejor que caiga, de hecho. Yo he hecho incluso un cucharón más, no solo porque el agua está salada y dará sabor, sino porque también tiene gluten que espesará la salsa. Y cuando ya tenga una pinta tan perfecta como esta, lo emplatamos. Como podrás observar, nosotros en casa comemos como bestias, o sea, llenamos los boles de forma contundente, lo cual va conjunto también con la cantidad de parmesano que me gusta rallar. Una hojita de salvia para que quede bonito y ya lo tienes, uno de los platos de pasta más sencillos que puedes hacer en casa. ¿Prefieres hacerlo vegano? Quita el chorizo. Es más, quítalo todo y deja solo el tomate. Seguirá estando buenísimo y estarás comiendo un plato súper equilibrado por menos de 50 céntimos. Aparte de carbohidratos sanos, cada 100 gramos de sémola tiene casi 15 gramos de proteína, un montón de magnesio y nada de grasas. No necesitas absolutamente nada más que agua, harina y un cuchillo. ¿Qué más quieres? Y si aún así necesitas ayuda con lo que sea, escríbeme y lo solucionamos juntos. Y ya que has llegado hasta el final, pulsa arriba a la derecha que te saldrán más vídeos como este donde enseño a hacer el siguiente nivel de pasta como tortellini, ravioli y una lasaña boloñese auténtica. Hasta la próxima. Chao.